Comenzamos el capítulo 23. El ser humano es verdaderamente asombroso y es capaz de hacer las cosas más admirables. Con su inteligencia ha llegado a dominar las ciencias, el conocimiento. Ha sido capaz de ascender hasta los cielos, de traspasar la atmósfera, de llegar hasta la luna y más allá. Ha sido capaz de descender a las profundidades del mar y aún de la tierra. Es capaz de curar enfermedades, de hacer que el desierto sea fértil. Domina las artes, la música, la poesía, la literatura, la pintura, el cine. Es capaz de hacer cosas sublimes y parece no tener límites. Y a la vez es capaz de hacer las cosas más horrorosas. Cuando vemos el obrar del hombre, podemos decir, ¿cómo puede tener tanta maldad? ¿Cuál es el límite de su pecado? Y debemos dar gracias a Dios que Él pone los límites. Si Dios no limitara la maldad del hombre, bueno, sería algo completamente incontrolado. Pero Dios establece los límites. Sin embargo, hubo un tiempo, un breve tiempo, unas horas, donde Dios dejó que la maldad del hombre fluyera y que Satanás y sus huestes ejercieran su poder sin límites. Con Job, si vos te acordás, cuando Job le pidió a Dios, cuando Satanás le pidió a Dios por Job, Dios le autorizó, pero le puso límites. Pero con el Señor Jesucristo, Dios no estableció límites. Dejó que Satanás y que el hombre hicieran todo lo que quisieran. Cuando el Señor Jesús fue apresado en el huerto, en Getsemaní, cuando vinieron los soldados, los alguaciles, los sacerdotes y los ancianos, todos liderados por Judas, dice Lucas 22:52, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esa era la hora determinada por Dios para dar libertad a Satanás y a los hombres en contra del Cristo. Y verdaderamente no hubo límites contra la embestida. El Señor Jesús debió
soportar y vencer a Satanás en su propio terreno. Allí donde el hombre había fracasado, donde Adán fracasó, Cristo venció. Y esto explica cómo en ese tiempo el hombre fue capaz de hacer con Jesucristo lo que hizo. Realmente, cuando leemos lo que el Señor sufrió por nosotros, bueno, nuestro entendimiento queda corto, nunca vamos a poder apreciar todo lo que el Señor debió soportar para librarnos de nuestros pecados. Dios lo desprotegió para que nosotros ahora pudiéramos ser desprotegidos. Podemos ser protegidos por Dios. La condena que el Señor sufrió demuestra el grado de corrupción del corazón humano. Porque allí estaba el Señor Jesús, el ser humano perfecto, el hombre perfecto, el que no tenía pecado. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? No tenía pecado, no hubo un pensamiento pecaminoso en su mente. De su boca no salió jamás engaño. Sin embargo, fue tratado como ni siquiera el peor de los delincuentes hubiera merecido. Había sido condenado por un tribunal ilegal, un tribunal mentiroso, y acusado nada más ni nada menos que de blasfemia. Vamos a leer Mateo 26, 62. Dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Lo acusaron de blasfemia. ¿Sabes lo que significa blasfemia? Es injuriar contra Dios. Estos hombres, ladinos y mentirosos, estaban acusando al mismo Hijo de Dios, a Dios hecho hombre, de ser blasfemo. Y lo condenaron a muerte. Y no contento con eso, dieron rienda suelta a su odio, y dice que lo golpearon, lo escupieron. ¿Te das cuenta lo satánico que es todo esto? ¿Te das cuenta la burla diabólica que esto significa? El Hijo de Dios acusado de blasfemia. Y ellos sabían que estaban haciendo todo fuera de la ley. Nada de lo que habían hecho hasta ese momento era legal. Ese juicio fue en la casa de Caifás, el sumo sacerdote, cuando tendría que haber sido hecho en el templo. Fue hecho de noche, cuando tendría que haber sido a plena luz del día, y nunca en un día festivo. Tendría que haber sido un juicio público. Y los testigos que se presentaron eran todos testigos mentirosos. Todo
fue hecho de manera ilegal. Entonces, para revestir todo ese circo de cierta normalidad, temprano en la mañana se volvieron a reunir, esta vez sí en el templo, en el lugar donde se reunía el Sanedrín. Y fue una reunión muy corta, donde se determinó que Jesús era culpable de blasfemia. Y ellos lo que querían en realidad era matarlo. Pero solamente la autoridad romana podía condenar a alguien a muerte. Si esto no hubiera sido así, directamente lo hubieran apedreado. Pero siendo, como dice la Escritura, la hora del hombre y de la potestad de las tinieblas, Dios seguía estando en control. Y su plan iba a desarrollarse como Él lo había dicho. Y el Señor Jesús no iba a morir apedreado, tenía que morir crucificado. Tenía que ser levantado como la serpiente en el desierto. En Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús debía ser crucificado, ese era el plan de Dios. Ese era el propósito de Dios. Entonces estas personas no podían ajusticiar al Señor Jesús, por lo que debían presentarlo delante de la autoridad romana, del procurador, del gobernador. Y la intención era llevarlo rápido ante Pilato, porque ellos no querían que mucha gente se entere, y tampoco quería que pase tiempo porque era viernes y el día siguiente era el día de reposo. En el día de reposo no se puede hacer nada. Entonces tendría que postergarse la ejecución hasta el domingo, por eso estaban tan apurados. Entonces temprano en la mañana llevaron a Jesús ante Pilato. Y mientras estaba ocurriendo esto, Mateo cuenta que estaba sucediendo algo en lo que vamos a detenernos un poco. Nosotros estamos estudiando Lucas, pero es muy importante esto que narra Mateo. Vamos a leer Mateo 27, versículos 3 al 10. Mateo 27, 3 al 10. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y le dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Bueno, según vemos aquí, después de apresar al Señor en Getsemaní, Judas, habiendo efectuado la traición, se dirigió con el grupo a la casa del sumo sacerdote y fue testigo de los dos juicios, de los dos juicios mentirosos, en la casa de Anás y en la casa de Caifás. Y bueno, lo que cuenta Mateo es que cuando se cayó
en sí de que condenaron a Jesús a muerte, se escandalizó y quiso devolver esas monedas. Mateo dice, la Reina Valera dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Devolvió arrepentido. Pero las demás versiones no traducen arrepentido. La mayoría traduce remordimiento. Fíjate, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, y la Nueva Versión Internacional traducen así: sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata. La Nueva Traducción Viviente dice, se llenó de remordimiento. La Palabra de Dios para Todos dice, sintió pesar por lo que había hecho. Y la Lenguaje Actual traduce, se sintió muy mal por haberlo traicionado. Tiene más que ver con el remordimiento que con el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento bíblico, es muy distinto al remordimiento. El arrepentimiento proviene del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien provoca el arrepentimiento y necesariamente produce frutos de una vida transformada. En cambio, el arrepentimiento es algo psicológico y es algo emocional. La persona se siente muy mal por haber hecho algo y necesita aliviar esa pena. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios habla de la tristeza que proviene de Dios y de la tristeza que proviene del mundo. La tristeza que proviene de Dios, la tristeza según Dios, es el arrepentimiento, y la tristeza que es según el mundo es el remordimiento. Y dice así en 2 Corintios 7:10, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Provoca frutos. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. La tristeza, según el mundo, el remordimiento, produce culpa, vergüenza, angustia, depresión, y en algunos casos, como en el de Judas, casos extremos, lleva al suicidio. No nos podemos olvidar que Judas estaba en manos de Satanás, que es el gran acusador. Esta es la hora del hombre y de la potestad de las tinieblas. En Juan 13:27 vemos que estaban en la cena y dice, después del bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Es el momento en que Judas se levanta y se va a traicionarlo. Satanás entró en él, estaba completamente en manos de Satanás. Y Judas, atormentado por el remordimiento, fue y se suicidó. La hora de la potestad de las tinieblas. Y la hora del hombre. Vemos a los sacerdotes que vieron a este hombre desesperado viniendo a ellos, lleno de remordimiento, atormentado, queriendo reparar lo que había hecho, y no les importó, no tuvieron ninguna compasión. ¿Qué nos importa?, les dicen. Allá tú. Y lejos de brindarle ayuda, lo dejaron solo, y este hombre, bueno, sabemos, se suicidó, pero antes tiró las monedas de plata en el templo. Y fíjate la maldad.
la ironía. Dejaron que se suicide. Pero sobre las monedas que él había tirado, dijeron, no, estas monedas no las podemos poner con el resto de las ofrendas, porque están manchadas de sangre. Entonces, para que no se mezcle, porque dice no es lícito, compraron un terreno para usarlo como cementerio. ¿Te das cuenta de la maldad, la oscuridad que hay en el corazón humano? Estos hombres eran los que debían cuidar de las ovejas de Israel, los pastores de Israel. Y dice la Escritura que mientras Judas se suicidaba, el Señor Jesús era llevado ante Poncio Pilatos. Estaba ocurriendo todo como el Señor lo había dicho. En Mateo 20:18 dice, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Eso fue lo que había ocurrido en aquella noche. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, que era lo que iba a pasar ahora. Iba a ser entregado a los gentiles. Mas al tercer día resucitará. Y así, cuando es llevado ante Pilato, comienza la segunda fase del juicio. Habíamos dicho que el juicio del Señor Jesús tenía dos partes. Una parte religiosa, que fue la que ocurrió durante la noche y el principio de la mañana, y que constó de tres circunstancias, de tres instancias, ante Anás, ante Caifás y después en el templo. Y ahora empezaba el juicio civil, que también iba a tener tres instancias. Y hoy vamos a ver la primera. Ante Pilato primero, después ante Herodes y después nuevamente ante Pilato. Vamos a leer entonces Lucas 23, versículos 1 al 5. Levantándose entonces la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Llevaron a Jesús ante Pilato. ¿Quién era Pilato? Bueno, Pilato era el procurador de la provincia de Judea, lo que nosotros entenderíamos como el gobernador. Pilato estaba a cargo de la autoridad civil, la autoridad militar y también de la justicia, de administrar justicia. Y la verdad que su situación en ese cargo era bastante inestable, porque desde que llegó a Judea, a Jerusalén, 6 años antes, demostró una total falta de sabiduría. Vos sabés que el Imperio Romano era muy grande. Y al emperador no le convenía que hubiera levantamientos en sus territorios. El emperador tenía una política llamada la Pax Romana, la paz romana,
que quería que todos los que estuvieran bajo su territorio estuvieran, digamos, tranquilos. Que no hubiera ninguna clase de revueltas, de revoluciones. Por eso era muy permisivo con la gente en sus diferentes territorios. Y los procuradores tenían esa función, de que en donde ellos gobernaban hubiera paz. Pero Pilato, en su falta de sabiduría, cuando llegó a Jerusalén, vino con sus tropas, levantando estandartes con el rostro del emperador. Y esto era ofensivo para los judíos, porque vos sabés que no hay que hacerse imagen. Para ellos era ofensivo, era malo, iba contra sus creencias. Entonces un grupo de representantes fueron a hablar con Pilato y le dijeron que quite esos estandartes porque ofendía al pueblo. Y Pilato reaccionó con violencia y dijo que si no se iba a realizar una masacre, iba a matar a todos aquellos que se levanten contra él, que se opongan a él. El hecho es que el pueblo se endureció y Pilato tenía o que matar a un montón de gente o retractarse. ¿Qué crees que hizo? Se retractó. Y entonces quedó como débil, ya perdió el respeto de la gente. Un poco más adelante, quería hacer obras públicas, el acueducto para Jerusalén, pero ¿de dónde sacó el dinero? ¿Viste siempre el problema de dónde se saca el dinero para la obra pública? La sacó de los tesoros del templo, y esto hizo que el pueblo nuevamente se llenara de odio, y se levantaron contra él, y hubo represión, y hubo muertos. Todo esto hizo que, la relación entre Pilato y el pueblo fuera muy mala, y el emperador se enteró de todo esto. Pilato estaba en una situación muy inestable, y lo último que necesitaba era otro problema. Y aquella mañana le trajeron un problema. Le trajeron a un hombre herido, atado, para que él lo condenara. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y Juan, en su evangelio, destaca la hipocresía de estas personas, de los religiosos, de los líderes de Israel que llevaron a Jesús ante Pilato. Dice Juan 18:28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Te das cuenta? Estos hombres consideraban que entrar en el pretorio, en la oficina del procurador, era contaminarse. Entrar en el lugar donde había gentiles era contaminarse. Pero no consideraban que condenar a un hombre inocente a muerte era contaminarse. Eso no era malo. ¿Te das cuenta lo que es el corazón humano? Pero si hay algo que es verdaderamente repugnante, es pensar que estas personas, estos sacerdotes, estos ancianos, estos líderes de Israel, esa misma noche, después de haber cometido el crimen más aberrante de la historia humana, después de haber confabulado para matar al Señor Jesús, esa misma noche ellos se sentaron junto a sus familias para cenar la Pascua. El corazón humano no tiene límites. La maldad humana no tiene límites. El Señor Jesús había dicho, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos,
mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El asunto es que, como ellos no iban a entrar al pretorio, fue Pilato el que tuvo que salir. Siendo un hombre muy orgulloso, salió y dice Juan 18:29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? La idea de Pilato, desde el comienzo, era sacarse el problema de encima. Sigue contando Juan. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pilato le dice, juzguenlo ustedes, son cosas de ustedes. Y ellos le dicen, no, queremos que lo juzgues a muerte. Era verdaderamente serio el asunto. Ahora, ellos lo habían acusado de blasfemia, pero sabían que Pilato nunca iba a condenar a Jesús por blasfemia. Era una cuestión religiosa, no era una cuestión civil. Entonces, lo que hicieron fue inventar otros cargos. Y comenzaron a acusarle, cuenta Lucas, diciendo, a este hemos hallado que pervierta la nación y que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Que pervierta la nación, que quiere levantar la nación contra el imperio romano, le estaba diciendo. Total mentira. Jesús nunca pretendió eso. Un poco más adelante le diría a Pilato que su reino no es de este mundo. Jesús no era un revolucionario. Y tampoco él impedía a la gente que pague sus impuestos, al contrario. En Lucas 20:21 leemos que los sacerdotes y los ancianos querían tenderle una trampa. Dice, y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda, ¿de quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nunca él impidió que pagaran tributo ni impuestos. Sin embargo, ahora lo estaban acusando de manera mentirosa. La única verdad acá es que Jesús sí es un rey, que Él es el Cristo. Pero, como dije recién, un rey cuyo dominio no tiene que ver con este mundo. Es un rey que por lo menos en su primera venida no iba a ser terrenal. Estos hombres no presentaron ninguna clase de prueba, ni ningún testigo. Y cuenta Juan que para poder interrogarlo, Pilato lo hizo entrar. Él se daba cuenta que lo que estaban diciendo era mentira y que la verdadera motivación era otra. En Mateo 27:18 dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Cuando pregunta esto Pilato, lo pregunta de manera irónica. Es como si él estuviera diciendo, ¿cómo alguien como vos puede ser un rey? Es algo ridículo. Pensá que Jesús estaba atado, sucio, ensangrentado, golpeado, nada más alejado de la imagen de un rey terrenal. Para Pilato eso era ridículo. Y Jesús hasta ese momento había guardado silencio.
como había anunciado el profeta Isaías. En el capítulo 53, versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hasta ese momento estuvo callado, pero ahora le contesta a Pilato. Le dice, tú lo dices. ¿Por qué le contesta? ¿Por qué habla ahora? ¿Por qué no permaneció en silencio como hasta ahora? ¿O por qué directamente no le contestó, ¿eres tú el rey de los judíos? Sí. ¿Por qué le dijo, tú lo dices? Y para darnos una cabal idea de lo que significaba este diálogo, tenemos que recurrir a Juan. En Juan está registrado con detalle este diálogo. Y fíjate que siendo que Jesús estaba golpeado, lastimado, sucio, Él era el que tenía el control de la situación. Dice así, Juan 18:34. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. El Señor había permanecido en silencio y ahora le habla a Pilato. Pero fíjate que lo que él habla, lo que él dice, no tiene nada que ver con la defensa. Él no se está defendiendo. Ni tampoco está quejándose del trato que le están dando. El Señor Jesús lo que está haciendo ahora es confrontar a Pilato con la verdad. Y le dice lo que una vez le dijo a sus propios discípulos, ¿quién crees que soy yo? Le dice, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Él le había dicho, ¿eres tú un rey? Y Jesús lo confronta. ¿Vos qué decís? ¿Lo decís porque lo pensás o porque te lo dijeron? Pilato estaba teniendo la oportunidad de reconocer a Jesús como rey. En esa hora, en la hora de la potestad de las tinieblas, el Señor Jesús estaba confrontando a Pilato con la verdad. En esa hora de las tinieblas, Jesús, que es la luz que ilumina a todo hombre, estaba iluminando a este Pilato. Y le dijo cuál era el propósito de su venida, por qué él estaba ahí. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesús le estaba dando testimonio de la verdad. Pilato estaba teniendo esa oportunidad. Pero, como leemos en Juan capítulo 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. Si Pilato hubiera sido de la verdad, bueno, hubiera respondido a Jesús y lo hubiera reconocido como rey. Pero para Pilato la verdad no era importante. ¿Qué es la verdad? Pregunto. La verdad para Pilato era algo relativo. La verdad para Pilato no era ese hombre ensangrentado. Para Pilato la verdad era esa turba que estaba afuera gritando. Para Pilato Jesús era un problema nomás. Pero reconocía que era inocente. Así que dice que salió y dijo, no encuentro ningún delito en él. Versículo 4 dice, Pilato dijo a los principales sacerdotes de la gente, ningún delito hallo en este hombre. Ahora, siendo que Pilato estaba seguro de la inocencia de Jesús, los sacerdotes y los ancianos y los líderes no iban a aceptar ese veredicto. Ellos necesitaban matar a Jesús. Estaban decididos, llenos de odio. Y entonces se enardecieron y empezaron a gritar con vehemencia. Y dice Mateo 27:12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Y volvió Jesús a callar. Ya no tenía nada más que decirle. Había dado la oportunidad a Pilato de que lo reconociera como su rey, pero ante esa turba no tenía nada que decir. Y ellos gritaban y lo acusaban, y él no respondía. Y Pilato se maravillaba, le decía, pero ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y dice Mateo que se maravillaba mucho, se sorprendía, porque bueno, Pilato era una persona que había visto muchos juicios, había visto muchos acusados, y algo que tenían en común todos los acusados de muerte es que no se quedaban callados, nadie se queda callado ante la acusación de muerte. Todos buscan la defensa, todos buscan evadirse. Pero Jesús permanecía en silencio. Claramente no era un hombre común. Claramente no era un preso común. Y también era sorprendente el odio de la gente. Y el contraste entre el silencio del Señor y el furor de los líderes religiosos. Y era sorprendente también para Pilato que el Señor no mostraba temor, porque aunque ahora guardaba silencio, el Señor ya había hablado con el Padre en Getsemaní, ya había dicho todo lo que tenía que decir delante del Padre, y ahora simplemente estaba cumpliendo su voluntad. Para esto Él había venido, para dar su vida por nosotros. Pilato siempre supo que Jesús era inocente. Y en su frenetismo, los líderes religiosos que gritaban y acusaban, hablaron de más. Y dice el versículo 5, pero ellos porfiaban diciendo, alborota el pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Esos líderes no podían aceptar que Pilato dijera que era inocente. No iban a parar hasta que lo condenaran. Entonces argumentaban de manera mentirosa y buscaban la manera de intimidar a Pilato. Y en esa argumentación, a los gritos, exagerada, mencionaron a Galilea. Dice, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y cuando
dijeron Galilea, Pilato se dio cuenta que Jesús era Galileo. Y como vamos a ver el domingo siguiente, allí, en esa época, en Jerusalén, se encontraba el tetrarca de Galilea, Herodes. Entonces, Pilato vislumbró una salida a su problema. Se podía desentender de Jesús enviándolo a Herodes. Es así que Pilato creyó sacarse este problema de encima. Era lo que para él era Jesús. Un problema, una molestia. Él no lo odiaba como lo odiaba la gente que gritaba y que quería matarlo. Para él no era importante. Era solo un problema. Algo de lo que se quería desentender. El hecho es que él tuvo la oportunidad de reconocer a Jesús como su rey. Pero a él no le interesaba la verdad. Le interesaban otras cosas. Le interesaba su cargo, su prestigio, su autoridad. En eso estaba pensando. Eso era lo que él valoraba. Tanto que eventualmente llegaría a condenar a muerte al Señor. Tuvo su oportunidad. Pero para él no era importante. Y cuenta la historia, no la escritura, sino la historia, que poco tiempo después, Pilato tuvo otro problema con los judíos. Entonces, el emperador lo mandó llamar, y en ese viaje fue asesinado. No llegó a Roma. Y entonces todo su prestigio, toda su autoridad, su cargo, todo dejó de tener importancia para él. Y vendrá el día en que sea Pilato que se presente delante del Señor Jesús para ser juzgado. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir Pilato delante del Señor Jesús? No sabía, no me di cuenta. ¿Qué van a decir toda esa gente que estaba a los gritos ahí? Un día van a estar delante del Señor Jesús. Porque Él es el rey y Él es el juez. ¿Qué van a decir? ¿Y qué vas a decir vos cuando estés delante de Él? Porque hay algo que es tan doloroso. Tan doloroso. ¿Sabes qué es lo doloroso? Que mucha gente, en vez de reconocer a Jesús como rey, tiene otras cosas que considera más importantes. Cosas que son pasajeras. Para Pilato era el prestigio, era la autoridad, era su cargo. Hoy es nuestra oportunidad de reconocer a Jesús como Rey. Y yo quisiera que vos no pongas otras cosas pasajeras, cosas que no van a tener ninguna importancia cuando te mueras, cuando estés delante del Señor. Cuidado. Cuidado porque a Pilato se le pasó la oportunidad. Que no se te pase a vos. Porque un día vas a estar delante del Señor. Eso es una realidad. Que sea el Señor lo más importante. O es tu rey o no es nada. O es lo más importante para vos o es nada.
No hay término medio. ¿Sabes por qué nos acordamos de Pilato? ¿Por qué se lo reconoce a Pilato? Por lavarse las manos, ¿te acuerdas? Él se lavó las manos. Bueno, no te puedes lavar las manos en este asunto. Como él no pudo, vos tampoco. No se puede uno desentender de esto. O Jesús es tu rey, y el día en que te presentes delante de él, vas a hacerlo sin vergüenza. O no es tu rey, y ese día va a ser terrible. Vas a estar avergonzado. Que Jesús sea tu rey es la diferencia entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno. No dejes pasar esta oportunidad. Amén.